Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Nos ha preguntado mucha gente qué significa La Espadaña, que da título a nuestro programa. Y hay que decir que La Espadaña, la palabra etimológicamente viene del latín, espata, que significa en castellano espada. Y es una estructura mural que se prolonga verticalmente sobresaliendo al resto de la edificación y que suele acabar en un pináculo y suele disponer de varios vanos o huecos para albergar las campanas. Y es característica de este monasterio, la espadaña que tiene en su edificio principal. Así también en la ciudad de Ávila tenemos varias espadañas muy hermosas. Hay que decir que aquí la espadaña se nos ha convertido en una especie de antena de radio que emite con Radio María para toda España y gran parte del extranjero. Y ella, la espadaña, el Monasterio de la Encarnación, es testigo del pasar de muchos grupos y de personas por el monasterio. Y hoy tenemos una persona muy particular, muy querida, muy cercana, padre de una carmelita y un gran psiquiatra, que es el doctor Enrique Rojas, a quien ahora vamos a escuchar en este nuestro programa. Bienvenidos. Tenemos con nosotros en el programa de La Espadaña a Enrique Rojas, catedrático de Psiquiatría, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, colaborador en varios periódicos a nivel España, el ABC y El Mundo, y autor de numerosos libros como El hombre light, Cómo superar la depresión, Cómo superar la ansiedad, 5 consejos para potenciar la inteligencia. En fin, yo creo que con esto ya da unas pinceladas. Muy buenos días, Enrique. Buenos días. Un gusto de tenerte de vuelta aquí en Radio María en el programa de La Espadaña. Muchísimas gracias, don Arturo. Después de haber hecho esta ligera presentación de todo lo que es Enrique Rojas, son muchos los temas de los que podíamos hablar, desde el punto de vista de la psiquiatría, de la afectividad, de los valores, de la voluntad, de la familia, de la educación. Son temas tratados en muchos de sus libros y artículos, pero hay un tema que le hace venir por Ávila cada mes y tenemos la gran dicha de poderle tener por aquí, y es el tener una hija carmelita en este monasterio de la Encarnación. ¿Cómo podría ser, Enrique, que unos padres pueden percibir, sea a lo mejor por la experiencia acumulada de la propia hija o de casos que haya podido tener de amigos o incluso pacientes, que una hija o un hijo tiene vocación religiosa? Yo creo que esta en el caso de mi hija, bueno, nosotros somos una familia religiosa en donde pues hemos tratado de vivir el cristianismo a nuestro estilo, somos gente moderna del siglo XX, XXI. Sí. Y entonces, lógicamente, pues es fundamental la educación. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es acompañar. Y entonces, claro, pues la educación tiene que tener un fondo, una base, ¿no? Y toda la base de la educación pues tiene que ver con la formación espiritual, religiosa y cultural. Se forman un magma. Entonces yo creo que esa es la primera cuestión, ¿no? Que en las familias en las cuales pues hay un fondo religioso, pues es normal que sea así, en una familia donde la gente le... La base fundamental. Inicial. Claro, entonces en este momento estamos en la Unión Europea, por ejemplo, en una situación muy delicada porque se ha conseguido, por desgracia, mandar la religión a la
pues se ha quitado de las escuelas prácticamente, entonces solamente en las familias. La familia está en una situación complicada porque Sí. hoy, por desgracia, hay muchas parejas rotas, hay que pensarlo, ¿no? Entonces, claro, Siempre se habló de esos 3 ámbitos de formación en la fe: la familia, el colegio y la parroquia. claro, el tema de la familia es clave, ¿no? Es decisivo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo la experiencia de mucha gente que conozco, de padres cercanos a mí de Madrid, que tienen hijas en este sitio que hay aquí en Burgos, que es en Lerma, Sí, que hay en Aguilera. 180, La Aguilera. Ahora sí. No me acordaba del nombre exacto. No, era Lerma, pero pasaron a la Aguilera y Sí. están en los 2 sitios. Bueno, pues así hay que son los 2 180 sitios. y yo estuve hace 3 años, curiosamente, con mis hijas porque me insistieron y tal, y fuimos. Ese día no había nadie, porque normalmente dicen que mucha gente, era un domingo. Bueno, y entonces, y me impresionó mucho la cantidad de chicas jóvenes de 18 a 30 y tantos años que había allí, ¿no? Creo que es clave, los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Y la primera educación, pues es la coherencia, que los hijos vean en los padres una coherencia de vida. Y si, claro, si hay un fondo religioso, pues claro, en nuestro caso, pues Almudena, que tiene ahora 24 años, lleva 2 años y algo en la el Encarnación, monasterio, sí. en el monasterio de Encarnación, pues ha sido una chica muy normal, en el sentido pues que le gustaba salir, entrar, tener sus amigas y tal, pero en un momento determinado ella se plantea que hacer algo más por los demás, y en ese momento se cruza el Señor en su vida, y este es el resultado final, es que ella está, a mí me pregunta mucha gente, ¿está contenta tu hija? Y digo, no, está feliz, no es contenta, está feliz. Algo más que contenta. Yo leí hace un tiempo un artículo, Enrique, que me encantó en el ABC sobre el vacío moderno. ¿Qué supone para ese vacío en el que se puede vivir hoy en día? Yo pienso en jóvenes, en la sociedad, en la persona, lugares como este. Monasterios a los que San Juan Pablo II calificó como oasis espirituales. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el hombre siempre está buscando, a pesar de, aunque no lo sepa, siempre está buscando a Dios, ¿no? Y Dios aparece ex opere operato, por debajo y por encima de nuestras circunstancias, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Pues pensamos en este momento, yo en un libro mío ya de una vieja tradición, porque fui muy criticado en su momento, El hombre light, hablaba de cuatro características de este vacío del mundo actual, que son el hedonismo, que es el placer a toda costa, el consumismo, que es tanto tienes, tanto vales, la permisividad, que hoy hace estragos en la sociedad actual, y el relativismo. La última perla cultivada de esta tetralogía es la ideología de género, que viene de Simone de Beauvoir y de las feministas radicales americanas, y que es ir contra la base, ¿no? Yo lo comparo esto, lo mismo que ocurrió en su momento con las herejías, pensemos en el arrianismo. Sí. Estas son las herejías antropológicas, no religiosas, puesto que el mundo se ha vuelto muy, vamos a decir, se ha paganizado. Entonces ya dentro de ese paganismo general aparece esta perla cultivada, que es que tú eliges tu sexo, tú naces hombre o mujer. Una cosa es la naturaleza, que es lo dado, y otra cosa es la cultura, que es lo adquirido. Entonces tú eliges, es la última, el último desastre total. Es más, ha empezado la Tercera Guerra Mundial con esta bomba, que es la destrucción de la familia, ¿no? El tema es muy grave. Y en este vacío general, porque la gente que consume, que está centrada en el placer, que está en estas 4 cosas, pues al final se encuentra que no tiene nada. El índice de suicidios, por ejemplo, de gente joven en un país como Francia es altísimo. Hace unos meses yo tengo, una de las cosas que más vemos son depresiones. De un paciente mío que se tomó 60 pastillas, un abogado, 50 años, un hombre inteligente, valioso, se acaba de separar de su mujer, una situación dramática, como tantas que vemos hoy en nuestra vida, y uno de mi equipo se atrevió a decirle, yo no lo hubiera hecho nunca, el doctor Rojas tiene una hija que es carmelita y vaya usted a verla. Y yo le dije, y él me dijo, doctor, digo, yo no me atrevo a decírselo. Y total, de una forma curiosa, pues él vino a Ávila y estuvo 1 hora con mi hija Almudena. A mi hija Almudena, previamente, yo le había avisado a través de la Madre Carmen, la priora, sí. Va a ir un señor que ha tenido un intento de suicidio, que tiene que es un señor que es abogado, y este señor estuvo 1 hora y me dijo, ha sido una experiencia inolvidable, de las más importantes de mi vida. Yo pensé, por favor. Dice, yo le conté a su hija lo que me había pasado, y su hija habló muy poco, pero me impactó lo que me dijo.
que el Señor estaba con él, que no se preocupara tal, había tenido un problema económico, que pusiera todo en manos de decir un mensaje. Y luego salió la superiora, que habló también con él unos minutos, ya los tres juntos, mi hija, la madre Carmen y él, y la experiencia ha sido increíble. Yo no sabía que existía este oasis de paz aquí en Ávila o en otro sitio, ¿no? O sea, que fue la mejor terapia que pudo haber recibido. Bueno, aparte de la terapia farmacológica y la psicológica, que nosotros hacemos las dos, porque nosotros lo primero que vemos, lo más importante estadísticamente, son depresiones. Este hombre salió fascinado, un giro copernicano en su vida, y incluso pues este hombre que tenía un fondo religioso, pues se ha activado. Quiero volver a la práctica de la fe, quiero volver a ver a su hija, pues de vez en cuando. Yo le dije, pues una vez, que no sé, cada 6 meses o 7, ¿no? Por no ponerle puertas al campo. He estado hoy hablando a algunas personas sobre el año jubilar teresiano, que de vuelta viene y va a ser el 15 de octubre, la fiesta de Santa Teresa, en el que Papa Francisco ha decretado que cada vez que caiga el domingo habrá año jubilar. Así que estamos este año de vuelta con un año jubilar teresiano. Y saldrán de vuelta muchas publicaciones sobre Santa Teresa a raíz de este evento, no cabe duda. Se ha dicho mucho de ella, acerca de rasgos de su personalidad, de su carácter, de su temperamento, de sus experiencias místicas, de su capacidad de liderazgo, en definitiva de tantos y tantos talentos. Ahora bien, Enrique, ¿qué puede decir un gran psiquiatra, como es su caso, y padre en este caso también de una carmelita en el que vive en este monasterio que Santa Teresa vivió 30 años, sobre Santa Teresa de Jesús? Yo tengo aquí, tengo un exceso de información, porque he leído mucho de ella, he leído muchas cosas escritas por ella y sobre ella, ¿no? Santa Teresa era una fuera de serie, era una de las mujeres más completas que han existido en la historia de España. Por supuesto, ella nace en 1515 y en esa época ella tenía un fondo de Cepeda y Ahumada, tenía un fondo judío sefardita, pero Santa Teresa es una mujer muy completa. No olvidemos que ella escribe a Felipe II cuando San Juan de la Cruz se va, lo encarcelan en Toledo, y al mismo tiempo era una mujer, una mezcla muy interesante, era muy, muy humana y muy, muy divina. Y al mismo tiempo era la sencillez, la gracia, la responsabilidad, el divertimento, una mujer de su tiempo y al mismo tiempo por encima de su tiempo, ¿no? Uno se queda corto cuando habla y a la vez un ejemplo de espiritualidad. Pensemos cuando ella habla de la muerte, no me acuerdo ahora del verso, ¿no? O muerte tan escondida. Y es como un llamar a la muerte, ¿no? Cuando habla de las experiencias espirituales, que era la sencillez, sí. No quería buscar una experiencia especial, pero dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero. Una fuera de serie, ¿no? Pero una mujer muy completa que sigue derramando muchas luces sobre nosotros. Yo recuerdo a un psiquiatra, de cuyo nombre no quiero acordarme, en español, que escribió un libro hace pocos años sobre ella, y decía que era una histérica, que era una... es no captar. La palabra histeria o la histeria es la necesidad de llamar la atención, es una especie de prosopofilia, un amor desordenado a sí mismo. Y era una mujer, era la sencillez en persona. Cuando él ya llega al convento en momentos muy difíciles, ya en la fundación de la Encarnación, el lío que se armó en todos los sentidos, y cómo ella puso a la Virgen como presidenta, como priora fundamental, ¿no? Y al mismo tiempo preocupada por la última que llegaba, por las cosas de la calle. La gente se quedaba extasiada. Cuando venían al torno, cuenta la gente, y en las cartas, no de ella, lógicamente, sino de otras personas, se cuenta que la gente se pasaba extasiado a su lado. Era la sensación que tiene cuando está al lado de una persona excepcional. Y luego pues ella tuvo ideas geniales. Recuerdo ahora lo de la princesa de Éboli, que esa sí que era una histérica de campeonato, que quería ser la priora y querían mandar cuando realmente pues las personas santas es desaparecer y ocultarse, ¿no? Creo que Santa Teresa es poliédrica, tiene muchas facetas físicas, psicológicas, sociales, culturales, espirituales. Es una maestra incluso en el arte de vivir, que es impresionante. Y luego cuando ella cuenta cómo se entró en el convento, con su hermano, cuando se quería escapar a ir a tierra de moros a recibir el martirio. Es decir, está repleta de sabiduría, de gracia, de sentido común, de practicismo, de psicología, ¿no? Como pueden comprobar nuestros oyentes de Radio María, es un deleite hablar aquí con el doctor Enrique Rojas.
Así que, Enrique, vamos a hacer un intervalo, vamos a escuchar una música que nos va a llevar a Santa Teresa y vamos a seguir con este programa en el que tenemos a Enrique Rojas. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye mi Dios lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, que en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor y esperando como espero. Me muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Continuamos aquí en nuestro programa de La Espadaña en Radio María con el doctor Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, aprovechando que está por Ávila, que viene con relativa frecuencia a ver aquí a la comunidad y a visitar a su hija. Y yo quisiera en este caso, Enrique, hacer una pregunta que parte de una experiencia personal, de la última vez que yo he estado con un psicólogo. Y ha sido con motivo de tener que ir al Polo Sur, a la Antártida, a la base Marambio, en la que nos hicieron pasar a todos los que integrábamos el grupo, pues unos test psicológicos y una entrevista para tener un certificado de salud mental. Luego, estando ahí, me di cuenta que efectivamente el hecho de convivir con un grupo en un ambiente cerrado, situaciones difíciles y en algún caso de riesgo, había que estar un poco como curados de espanto. Esto me ha llevado a mí a cuestionarme lo siguiente. Uno se puede imaginar y suponer lo que supone la vida de claustro. El convivir personas en una misma comunidad, en un ámbito de lo que es un monasterio, un convento, en el que se necesita una salud mental que uno lo puede comprobar aquí. La alegría, la armonía, el equilibrio, la ecuanimidad. Y la pregunta es esta, Enrique, ¿cuál ha sido su visión de todo esto que yo puedo aquí exponer y la experiencia al tratar aquí con las monjas? Pues efectivamente esto que usted comenta, ¿no? O sea, a mí me impresiona muchísimo quizás la alegría que tiene. Yo muchas veces cuando salen a votar y me las encuentro, entonces pues puedo darle la mano y mirarlas cara a cara y a veces a solas le pregunto pues a la hermana esta y a la otra. Me acuerdo de una de ellas, hermana Teresa de Jesús, que tiene ya 80 y tantos años y que es muy simpática y que a veces nos escribe a la familia, ¿no? Y yo le pregunto, hermana, ¿está usted contenta?
está feliz, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Porque es que a veces la gente piensa que las personas que han entrado aquí son personas que no han tenido un problema en su vida. Sí, pero bueno, todas han tenido problemas, el que no ha tenido algún problema, pero la gente no viene huyendo. Delante. La gente aquí no viene oyendo de sus problemas, sino viene por una cosa que es un encuentro personal con Jesús. O sea, la vocación de entrega a Dios es en las distintas modalidades que pueden darse, es simplemente encontrarse con Jesús. Es decir, el Evangelio lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso estaremos nosotros dos en el otro barrio, vendrán psiquiatras nuevos, vendrán gente con nuevos avances técnicos, y os seguirá ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que vivir la fe a fondo, de forma coherente, eso centra una cabeza. Yo quisiera aprovechar, Enrique, que tenemos aquí delante nuestra un gran psiquiatra y también hay que decirlo, un gran católico. Hay gente que vive el cristianismo como una carga. Sí, bueno, tengo que ir a misa, no puedo hacer esto, tengo que hacer lo otro. Vamos a verlo de otra perspectiva. El aporte de la vida espiritual al ser humano. En temas que además usted bien trata en libros que ha escrito, como la depresión, la ansiedad, el estrés. ¿Qué es lo que aporta la vida espiritual? Bueno, aporta un centro, es un eje diamantino que centra a la persona, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar estos males que sufre hoy en día sobre todo el ser humano. En el Evangelio, que sigue siendo viejo y nuevo, porque está a la vuelta de la esquina, dice Jesús en un momento dado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que pensar lo que han interpretado los grandes santos este tema. Entonces, la vida espiritual vivida a fondo, vivida con vamos a decir, con coherencia. La coherencia es que haya una buena relación entre lo que yo digo y lo que yo hago. Uno es lo que hace. Acabo de publicar ahora, hace muy poco, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Hay 2 tipos de inteligencias que se han puesto de moda en los últimos años en Occidente, que son la inteligencia emocional, de la mano de Goleman, y la inteligencia auxiliar, que es esta a la que yo ahora he trabajado. Esta auxiliar se refiere a 5 grandes temas que hay que meter en la gente joven y en la menos joven, que es como también otra base fundamental. Fotit in altum, dice un texto clásico, fotit in altum, cavó muy hondo, la solidez del edificio, ¿no? Que son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación y la capacidad de observación y tomar nota. Muy bien. Pues ya para yo creo que nos estamos Enrique, pasando de la hora. Porque Enrique está para regresar a Madrid, y en esta vuelta a Madrid yo preguntaría lo siguiente: de estas visitas aquí a Ávila, a la Encarnación, a su hija Carmelita, ¿qué le deja en el regreso hacia Madrid? Hacia lo que es la vuelta a casa, las ocupaciones de todos los días, la atención en la clínica como psiquiatra, ¿qué le deja? Bueno, pues es un descanso y es una alegría, ¿no? Porque yo siempre que vengo aquí procuro hablar con unas y con otras, hablo con las hermanas del torno y luego tengo muy buena relación porque me he ido haciendo amigo de cada una de ellas. O sea, conozco pues más o menos, porque siempre pregunto: ¿usted qué estudió? ¿De dónde es? Y tal. Y luego me queda mucho sabor de ver a mi hija pues feliz. Ella siempre quiere pasar desapercibida. ¿Necesitáis algo? No necesitamos nada, lo tenemos. ¿Queréis esto? No queremos nada, ¿no? Vivimos de la pobreza. Me decía el otro día: papá, no te olvides que viene de la pobreza. Entonces, si tú vienes aquí trayendo cosas, pues no estamos en lo que tenemos que estar, ¿no? Mi hija me regaña en ese sentido porque tiene mucho carácter, aunque sigue, vamos a decir, se parece un poco a su madre. Sí. Y esta hija mía se parece a ella mucho, muy tenaz, muy insistente, muy... Entonces muchas veces a mí me llama la atención y me dice: papá, esto no es así, estás equivocado. Ella con 24 años y yo con 60 y tantos, ¿no? Pero bueno, esto es, la vida es así. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por esta rica entrevista, todo lo que aquí se ha dejado de espiritualidad y todos los consejos de ese mundo magnífico que es la psiquiatría y que tanto afecta a la persona humana desde los 2 ámbitos. Muchas gracias, Enrique, y hasta una próxima vuelta. Muchísimas gracias, don Arturo. Ha sido un gusto tener en nuestro programa al doctor Enrique Rojas y conversar con él de tan variados y ricos temas como la vocación, Santa Teresa, la felicidad, la familia, la educación, la armonía, la fe, en fin, todo un cúmulo
de sabiduría y de experiencias. Y ahora nos queremos ir con una música con la cual nos despedimos y unos versos de Santa Teresa, muy apropiados para lo que hemos hablado con el doctor Enrique Rojas. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, les esperamos en La Espadaña en Radio María. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.